Y estamos acá con Silvia Dubrowski y su invitada Vanessa Casal, ¿verdad? Así es, Elena. La presenté, yo te había presentado al principio del programa, antes que llegué, y te había presentado como, aparte de supervisora del Distrito 20, como coordinadora, no sé si es exactamente el título, coordinadora de la especialización en inclusión educativa que tiene el Normal 6. Sí. Y la idea era un poco hablar más específicamente de este postítulo o especialización, o ahora vas a decir la nueva nomenclatura, y conocer un poco cómo surge, ¿no? Uno va hilando lo que va sucediendo en el programa y creo que la palabra inclusión, diversidad, participación ha tenido como un recorrido, ¿no? A lo largo de todo el programa. Así es. ¿Cómo surge la idea de una especialización en inclusión educativa, Vane? Bueno, a partir de, ante todo, gracias por la invitación y por la oportunidad de seguir difundiendo este proyecto y contarles que surge a partir de la modificación de los planes de estudios de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, la actual rectora del Normal, Lidia Rochela, era docente, coordinadora del campo de las prácticas en el Normal número 6. Y bueno, como todas las propuestas de formación de las diferentes escuelas normales e institutos de formación docente, había que elegir un campo de definición institucional, que esto es lo que le da identidad también a los institutos formadores, que no son todos iguales. En este caso, el campo que se eligió fue el campo de la inclusión educativa. Esto tenía que ver con la vecindad con el ISPE, porque en ese momento el ISPE, que era el Instituto Superior de Formación de Profesores de Educación Especial, estaba alojado en el Normal 6 y con una intención particular de formar a las estudiantes y a los estudiantes del profesorado de nivel inicial orientados hacia esta práctica. Y bueno, surgen estos EDI, o espacios de definición institucional, que son 5, van extendiéndose, vamos generando no solamente el dictado de los espacios, sino también una transversalidad en el Normal. Pensar también todo el campo de las prácticas desde la inclusión. Articulábamos justamente con el taller 6, donde las chicas van el taller 5, donde las chicas van a las escuelas, a los jardines y hacen sus residencias, y mirar a los niños también desde esta posición. Y mientras yo los escuchaba, ¿no? al equipo que hablaba de teatro, que justamente se hablaba de estos niños que son los dos terribles, estos dos difíciles y demás, pensaba cuánto de la inclusión tiene que ver con producir contextos y no estar pensando en cómo nos las arreglamos con los difíciles. Y de esto se trató, ¿no? ¿Puedes volver a repetir esto que acabas de decir? Porque hay que masticarlo. No, que me parece que el trabajo con la inclusión, el trabajo de la educación inclusiva tiene que ver con esto, con producir contextos para todos. Contextos que sean hospitalarios, contextos que alojen, y no tanto pensar en cómo me las arreglo con estos dos difíciles. Porque cuando me hago la pregunta de cómo me las arreglo con estos dos difíciles, hay algo del diagnóstico, hay algo de la etiqueta, hay algo de la necesidad de atrapar al otro y decir sobre él, y después pensar en una práctica que sea distinta, que no tiene nada que ver con la inclusión. La inclusión tiene que ver con el pensar una escuela para todos. Pero esto no es un eslogan, esto tiene que ver con todo lo que les dije antes, ¿no? Y bueno, me parece que producir contextos inclusivos tiene que ver con pensar la enseñanza como desafío, con pensar la inclusión de otros lenguajes, con ofrecer oportunidades distintas. Porque si la escuela ofrece siempre lo mismo, necesariamente van a quedar unos cuantos afuera. Y cada vez más, porque aparte los niños son cada vez más distintos y cada vez más resistentes. Entonces, esto es lo que nos desafía la especialización. Bueno, nosotras llegamos a la implementación del 5º espacio de definición institucional y nos dimos cuenta que necesitábamos llegar a más docentes, porque la formación inicial del Normal 6 nos mostraba, porque
mientras lo aplicábamos, también investigábamos, porque es un oficio que tenemos ya casi naturalizado, los docentes, y sobre todo los docentes en los institutos de formación docente de nivel terciario, y veíamos que en las escuelas, las chicas, digo chicas porque teníamos solo alumnas mujeres, se encontraban con contextos sumamente expulsivos, aún en el nivel inicial. No porque las maestras fueran malas, no, porque estoy queriendo decir que la escuela tiene esta textura que es muy difícil de destejer. Entonces dijimos, necesitamos no solamente seguir en nuestra formación inicial con esta mirada, con este enfoque, también necesitamos meternos con los maestros que están en las escuelas y con todos los maestros, con los maestros de todos los niveles. Y así surge nuestra especialización superior en inclusión educativa, que fue un proyecto que armamos con Lidia, la actual rectora del Normal 6, y que bueno, fue aprobado y que comenzamos a dictarlo y lo dictamos durante 4 cohortes. Y que, esto se aprueba de forma experimental por 2 cohortes y luego presentamos el proyecto, se volvió a aprobar y bueno, ahora estamos esperando que se apruebe nuevamente y esto todavía no pasó. Así que por primera vez interrumpimos el dictado en este cuatrimestre y bueno, tenemos buenas noticias, sabemos que va a salir, pero todavía no salió, estamos casi pisando octubre, así que tenemos un poquito en riesgo el cuatrimestre, tenemos todas las esperanzas de que definitivamente salga la normativa, porque bueno, yo soy supervisora y en este sentido soy muy responsable y muy insistente con que no se empieza nada si no tenemos la normativa y el presupuesto por todo lo que esto implica. Así que bueno, un poco la idea de la actual especialización, que la pensamos como diplomatura, ya con más carga horaria y demás, es seguir poblando el discurso y las prácticas de los maestros con este concepto de pensar contextos inclusivos. Exacto. ¿Vos querías preguntar algo? Sí, no, esto que vos decías de que todavía no tienen la aprobación, me hace acordar a la semana pasada que estuvo acá Patricia Goicochea, también del Normal 4, hablando sobre el postítulo del juego en contextos educativos, ¿no? Que ya tiene, creo que 2 cortes, si no me equivoco, y que también estaba a la espera de una resolución por la cual el año que viene se volviera a reiniciar este postítulo. No sé si esta es la situación particular en estos 2 casos o si en líneas generales es lo que está pasando. Sabemos que hay algunos otros que están en la misma situación, ¿no? Sí, el tema nuestro es que la especialización dura 3 cuatrimestres. Entonces, ahora terminó en el primer cuatrimestre una, y nosotros, como lo hacemos habitualmente desde el 2013, deberíamos haber comenzado en agosto, para que poder tener la cursada de 2 sábados por mes, todos los viernes, para alcanzar la cobertura de las horas que corresponden. Al demorarse, si saliera ahora, tendríamos que tener una cursada mucho más intensa, que bueno, lo haríamos, porque la gente que se ha inscrito cada vez es más, porque ha crecido mucho la demanda, porque en realidad el concepto que nosotros manejamos en la especialización es la de la construcción de un saber sensible que tiene que ver con esto que yo les decía antes. O sea, nosotros no es que les damos bibliografía a la gente para que lea y que le diga cómo se hace para incluir, porque no se trata de eso, porque eso obviamente que no nos alcanzaría, que está buenísimo leer lo que piensan otros, pero justamente nuestro trabajo es el de producir narrativas y textos a través de los propios maestros que cursan y que leen muchísimo a nivel teórico, a nivel normativo, porque la especialización tiene un espacio importante justamente de trabajo con la normativa, que justamente lo dicta Silvia, y después preparado que dijera. no. Y digo, hay como una especie de inmersión en la temática, pero ¿hacia dónde? Hacia la producción de una narrativa final que arma cada uno de los cursantes,
que tiene que ver con su propia experiencia en el aula y que justamente ahora estamos preparando para publicar. Bueno, una de las llamamos producción de conocimientos. Cuando hablamos tantas veces acá de producir conocimiento, de cómo los docentes pueden producir, en este caso, conocimiento, que es algo que se menciona mucho, pero que a veces es necesario esto, ¿no? De desmenuzar algunas palabras que a veces usamos para que se entiendan, ¿no? Porque la gente no puede entender, no tiene comprensión, pero en la práctica cómo se vive, ¿no? Una de las instancias que tiene la especialización es el momento de una jornada que organiza Vanessa todos los años, que se llama Armando Tramas, donde los alumnos de la especialización tienen un espacio para compartir con los otros estas narrativas, de estas que ahora Vanessa está comentando que se van a publicar en un libro. Y ese es un momento absolutamente rico para todos, porque hasta quienes damos un espacio acotado dentro de la especialización con una temática bastante cerrada y particular, ver después el recorrido que ese mismo estudiante hizo a lo largo de la especialización y la construcción que hizo a partir de cada una de las instancias que se fueron, ¿no?, que fueron cursando, es realmente muy significativo. O sea, creo que hay algo que se produce en la especialización que me parece que es transformador. Se transformó la persona, que me parece que eso es lo fundamental. Cuando uno está con docentes que empiezan una especialización en inclusión educativa y entran con la misma pregunta siempre o con la misma demanda, quiero herramientas para... y transformar eso en una producción propia donde lo que llegó es construir no es un requerimiento de cuántas herramientas me dieron, ¿no? Sino cómo mi propia práctica la resignifiqué a partir de este recorrido. Me parece que ese es el valor que tiene la especialización y que yo rescato y que ojalá se pueda volver a dar, ¿no? Sí, y además pone a los maestros y a los profesores en un lugar de intelectuales reflexivos, en un lugar de productores de ese conocimiento que llega a todos. La estructura de nuestras Armando Tramas es así. Nosotros empezamos el evento con 4 trabajos, con 4 presentaciones, que bueno, al principio todos se exponían, después empezamos a hacer pósteres porque no podíamos con todo, pero trabajamos con 4 narrativas que sean representativas de los distintos niveles educativos y demás. Ellos comienzan y después un especialista las retoma y hay una conferencia a la que llamamos conferencia central. Pero la verdad es que con el paso del tiempo, y han venido diferentes especialistas como Flavio Terigi, Greco, ha venido también gente, bueno, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero con distintas temáticas que tocan a la inclusión. La gente ya habla de lo que dicen no esos especialistas, sino los propios estudiantes, porque las narrativas son tan potentes y tan cercanas a lo que les pasa a todos los maestros, y la verdad que se nos llena el normal, ponemos a los maestros a exponer, les damos el lugar que los maestros tienen que tener, pero después de haber transitado y atravesado una experiencia que los toca, porque un poco nuestro trabajo tiene que ver con eso, con tocar íntimamente las representaciones, aquello que los maestros piensan que es la escuela. Yo hablo de esto con tanta pasión porque siento que de verdad no sé si capacitamos, pero de verdad contribuimos a la formación. Esto es nuestro trabajo. Así que bueno, deseamos muchísimo poder seguir haciéndolo. Necesitamos que se siga haciendo. Y con esa pasión, ¿no? Con esas ganas. Qué suerte, ¿no? Porque no es suerte. En realidad es la pasión que sentimos todos estos educadores que venimos acá a este programa y que así como te atraviesa a vos, nos atraviesa a nosotros, ¿no, Silvi? Sí, sí. Y aparte, yo estuve cuando fue el último Armando Tramas, el 6. Sexto Armando Tramas. Y el comentario que puedo hacer es esto de haber estado en una de las primeras clases que tuvieron en esta especialización los estudiantes
Y la construcción no solo de la producción individual, sino la construcción grupal que hubo. Ese digamos, colectivo de docentes de distintos niveles, de distintas pertenencias, de distintas edades, desde el profe de fotografía a la supervisora jubilada de nivel inicial, compartiendo un mismo espacio, produciendo y generando, digo, una confraternidad. Fue realmente conmovedor verlos. Muy, muy interesante, claro, el trabajo. Porque coincide con la entrega de diplomas. Entonces, bueno, vienen las familias, es muy bonito, muy, muy lindo. No, les decía que coincide con la entrega de diplomas. Entonces, se genera un espacio donde circula muchísima emoción y mucho conocimiento, ¿no? Creo que es así, no se puede hacer de otra forma. La inclusión no se enseña con cursos online, que está bueno que haya, ¿no? Yo no lo digo. Y la nuestra tiene una parte online, pero hay que ponerle cuerpo, presencia, tiempo, emoción, sensibilidad. Vanessa, te quiero preguntar algo. En estos tiempos en que los docentes estamos tan estigmatizados, tan maltratados, con tan mal pagos, con tan bajo presupuesto y amenazados, te diría incluso, ¿sentís que cuando los docentes que han cursado durante cuántos años, 2 años ya? Desde el 2013 cursan, tenemos ya 4 cohortes. ¿Sentís que estos docentes que van a tu especialización, a la especialización que ustedes armaron, tienen estas características o cuentan con otras? Estos son docentes que vienen los viernes a la noche a cursar y los sábados a la mañana. Esto ya te dice algo, ¿no? Y nadie está especulando con las faltas. Nosotros tenemos listas porque, bueno, en general la gente viene con mucho compromiso. Todo lo contrario, la gente viene a buscar, como dice Silvia, herramientas y se encuentran con un grupo y un contexto que les permite producir las propias. Y no solo estos docentes, nuestros docentes, los que dictan la especialización, nuestros docentes también vienen con esa mirada, con la mirada de que la educación es un lugar para transformar. La educación es un lugar para interrumpir injusticia. La educación es un lugar para intervenir sobre los destinos. Digo, esta es nuestra mirada. Y además, desde la pensar la palabra y pensar la palabra desde la plena libertad, ¿no? Y esto es algo que en tiempo de palabras difíciles y de palabras mal escritas, y me parece, por lo menos, una manera de decir qué es lo que nosotros entendemos por formación, ¿no? Y por la formación de los maestros. Sí, yo a mí me quedé pensando en todo lo que estás contando y pensaba varias cosas, ¿no? Desde que comenzó el programa hablábamos de inclusión, libertad, y me parece que la inclusión también está en riesgo en general, digamos, y esto de pensar en... Nombraron varias veces la palabra normal y normativa, ¿viste? Por el Normal 6, y que es un colegio al que yo fui, pero pensaba esto de... para poder incluir al diferente, quizás hay que repensar qué es lo normal, ¿no? Y bueno, es una época en la que quizás es algo que también hay que cuidar bastante, ¿no? Que está en cierto riesgo. Sí, creo que es un tema que lo hablamos todo el tiempo, sí. Bueno, ¿nos quedamos sin tiempo? Nos quedamos sin tiempo, pero esto que decía un poco Daniela y Gabriela Daniel. Gabriela Daniel, ¿está bien? Tal cual. No, que estaba pensando un poco lo que ella decía y un poco que ustedes no estuvieron en la primera hora, pero empezamos hablando sobre este tema de la diversidad, del respeto por el otro, de la inclusión, ¿no? Y terminamos coherentemente, ¿no? Con todos estos temas a lo largo de todo el programa. Te agradecemos, ¿no es cierto? Sí, muchísimo. Tenemos mucho más para hablar con Vanessa, porque ser supervisora de un distrito como el 20, ¿no? Liniers, Zona Sur, con la complejidad que implica hoy gestionar la vida cotidiana de las escuelas, nos quedamos pendientes para otra charla.
¿Puede ser? Sí, y bueno, un poco decir sobre el normal es nuestro lugar de trabajo, nuestro normal 6, y la normativa, y la verdad es que hay mucha discusión respecto de que las normativas sobre inclusión van como adelante de las prácticas, entonces las necesitamos, ¿no? para trabajar, pero por supuesto nuestra pregunta siempre es por la diversidad, es por la inclusión, así que bueno, gracias. Vanessa Casal, gracias por estar en Sintonía de Educar esta mañana y los dejamos hasta el sábado que viene, chicas. Bueno, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene de 9 a 11 acá por Radio Sónica. Los esperamos en Sintonía de Educar. Chao. Uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que el corazón amarrado cuando le suena